Controversias y polémicas hay de sobra en la vida, pero Transformers, en sus 40 años de existencia como marca, estuvo rodeada de alguna que otra controversia en diferentes ámbitos, algunas de menor medida y otras un tanto mayores. Sean bienvenidos, gente geek, a este nuevo video para el canal, donde vamos a repasar algunas polémicas o controversias en las que se dio envuelta la franquicia de Transformers. Obviamente no voy a cubrirlas todas y solo mencionaré las que me parecen más importantes, interesantes o absurdas. Tampoco habrá un orden en concreto a la hora de mencionarlas. Vean este video como un repaso a ciertos acontecimientos que generaron una reacción en el fandom de diferentes maneras. Pero ahora bien, sin nada más que decirles, vamos a empezar con este video. Muy seguramente, algunos de los que me siguen desde el 2023 sabrán que le dediqué un video entero a este tema. Sin embargo, para los que son nuevos y no vieron ese video, les voy a contar cuál fue la polémica en cuestión. Cuando Transformers AEW 1 empezó, por allá en el ya lejano 2005, la editorial lanzó una serie titulada Transformers Spotlight. Era una colección de 31 números, donde cada uno se centraba en un personaje distinto. Entre todos ellos, hubo un número protagonizado por Arcee. Lo que pareció un simple cómic introductorio para el personaje en este nuevo universo, terminó convirtiéndose en uno de los más criticados y controversiales por parte del fandom. Para hacerla corta, al final del cómic se revela que Arcee no es una ella, sino un él, es decir, Arcee solía ser un hombre, hasta que fue capturado por Jhaxus, un científico retorcido que decidió experimentar con él en su intento por introducir a las mujeres dentro de la raza cybertroniana. Los procedimientos fueron dolorosos y traumáticos, y como resultado, Arcee terminó transformado en una mujer, pero completamente desequilibrada y con una enorme sed de venganza contra Jhaxus. Este origen fue muy mal recibido por gran parte del fandom, ya que el cómic planteaba el cambio de sexo como un proceso monstruoso, algo que genera traumas profundos y deja secuelas mentales. Muchos sintieron que el mensaje era ofensivo y mal manejado. El escritor de este cómic, y a su vez el guionista principal de las primeras historias de AEW 1, era Simon Furman, un escritor bastante conocido y aclamado por el fandom de Transformers por sus historias de los cómics de Marvel del Reino Unido. Acá nuevamente tengo que darles algo de contexto, pero de forma resumida, a Furman no le gustaba la idea de las mujeres robots, porque según él no tenía sentido. Entonces, ahora que él iba a estar a cargo de una nueva continuidad de cómics, una de sus decisiones para la construcción del universo fue decir que las mujeres cybertronianas no existían. Pero debido a esta decisión, Furman ya no podía integrar naturalmente a Arcee a este nuevo universo sin dar alguna explicación. Creo que con eso ya se puede imaginar por qué Furman introdujo a Arcee de esta forma. El problema fue cómo lo hizo, de forma exagerada y poco sensible, lo que no cayó nada bien en la comunidad. Furman no es machista y mucho menos transfóbico, pero su pensamiento sobre las mujeres robots y la historia de origen de Arcee hicieron que muchos dudaran de su persona. Aún así, el mismo Furman reconoce que pudo haber hecho algo mejor para introducir a las fembots. Creo que no tengo nada más que decir sobre esto, aunque como dato de color, muchos años después hicieron un doble retcon. Por un lado dijeron que las fembots sí existían, pero se habían ido de Cybertron, y por el otro lado hicieron que Arcee se ofreciera como voluntaria para los experimentos de Jhaxus. Esto reavivó un poco las llamas de la polémica, pero por suerte no se llevó a mayores. Como mencioné en el video original, creo que esta controversia se pudo haber evitado por completo. No era necesario justificar de dónde venían las fembots, si no lo hubieran hecho, todo esto se habría evitado. Como todos ya saben, Power of the Primes como línea de figuras es una reverenda mierda que no fue del agrado de la mayoría del fandom. Ya hablé varias veces de por qué fue mala esta línea y en todo lo que falló, pero ante el desarrollo de la línea de figuras pasó algo bastante curioso y un tanto bizarro. La figura clase Deluxe de Jazz tuvo cierto revuelo en Estados Unidos, pero no por lo mala que era, sino porque incluía un mensaje político. En el brazo de Jazz, donde portaba otro logo Autobot, podía verse debajo del mismo una serie de palabras cybertronianas, que traducidas al inglés daban la palabra MAGA. Para el que viva debajo de una piedra, MAGA es el acrónimo del movimiento político Make America Great Again, el cual era encabezado por el Donald Trompeta Anaranjada, quien curiosamente comenzó su primer mandato presidencial en el 2017, mismo año en el que se lanzó esta figura. Varios consumidores que se percataron de esto decidieron comunicarse con Hasbro, ya que la idea de una compañía de juguetes que te escondía mensajes políticos no sonaba tan bien. Sorprendentemente, Hasbro respondió a las quejas y contó lo que sucedió. Cuando se les notificó el mensaje de MAGA, se pusieron a investigar y descubrieron que uno de sus proveedores insertó el mensaje como parte del diseño de la figura, pero sin autorización. Más allá de esta declaración, Hasbro después sacó nuevas figuras del personaje que ya no incluían el acrónimo, tapándolo por completo. A nivel personal, en cierta medida, es grave que una compañía de juguetes permitiera la distribución de una figura con mensajes políticos sin haberse dado cuenta, lo cual deja a Hasbro como una compañía inoperante. Que tampoco es algo alejado de la realidad, pero mejor sigamos con el tema del video. Sin embargo, con el tiempo, siento que esta controversia pasó a ser más que nada un momento cursed, algo que la gente recuerda como un chiste por lo inesperado y random que fue. Porque, seamos honestos, ¿de verdad Jazz era el mejor personaje para poner el acrónimo de MAGA?
Take it from my good friend, the Black Transformer Jazz. What's cracking, my homies? Punto aparte, a raíz de esta polémica, muchos tienen la teoría de que Jazz fue cancelado o baneado de la marca, evitando que apareciera en cualquier medio por aquel entonces. Personalmente no creo que sea el caso, ya que hay muchos más personajes de Transformers que no han salido de forma contundente, pero nadie se refiere a ellos como personajes cancelados. Ahora sí, vamos a hablar de algo verdaderamente controvertido y polémico dentro del fandom. Algunos de los que me siguen desde hace tiempo sabrán que no soy una persona tibia, así que vamos a hablar de KissPlayer sin filtros, un producto de la franquicia que para muchos es innombrable por lo que representa. KissPlayer surgió entre los años 2006 y 2007, como una historia alterna de Transformers exclusiva para Japón, la cual era una secuela a Transformers The Movie. Este producto contaba tanto con figuras como con un manga. No voy a relatar toda la historia de KissPlayers porque es mucho lore y haría el video innecesariamente largo, así que acá les va la versión resumida. Luego de que Galvatron fuera lanzado por Rodimus, este fue a parar a la Tierra, estrellándose sobre Tokio y causando una gran destrucción. Esta catástrofe provocó que las relaciones entre humanos y cibertronianos se disolvieran, expulsando a estos últimos de la Tierra gracias a una organización conocida como el Comando de Defensa de la Tierra. A su vez, la CDT había creado sus propios Transformers, llamándolos Autoroopers. Tiempo después se revela que las células de Galvatron esparcidas por la Tierra podían crear monstruos si entraban en contacto con cualquier cosa, creando así a Legión. Esta catástrofe también creó los medios para defender a la Tierra de la Legión. Al entrar en contacto con seres humanos, las células de Galvatron también pudieron fusionarse con otras entidades que contenían sus células al besarse, siendo los Autoroopers los candidatos perfectos para este proceso de fusión. Es así que entonces la CDT comenzó a reclutar y entrenar a estos KissPlayers como escuadrones de combate para pelear contra la Legión. La polémica con todo esto empieza cuando estos escuadrones de combate están conformados por niñas pequeñas que deben besar a sus Transformers para que se combinen, y lo que vuelve el asunto aún más turbio es que al momento de combinarse se expulsa un líquido blanco llamado Kiss Energy, y encima se hace énfasis en que es un líquido viscoso. Básicamente era como una alegoría al semen. El público occidental demostró rápidamente su descontento ante este producto, pero aunque no lo crean, muchos fanáticos japoneses también demostraron sus disgustos sobre KissPlayers. KissPlayer fue criticado por sus fuertes connotaciones sexuales, que pese a no presentar contenido demasiado explícito, la presencia de la Kiss Energy, algunos paneles que dejaban a las protagonistas en situaciones muy desagradables, o la sexualización de menores, provocaron que muchos lo catalogaran como un producto lórico. El asco absoluto que generó KissPlayers provocó que muriera rápidamente y que el fandom lo dejara en el olvido, aunque de vez en cuando es recordado por algunos. A grandes rasgos, considero a KissPlayers como un producto que jamás debió existir. Muchos creen que fue lo peor que le pasó a Transformers, aunque, poniéndome en el papel del abogado del diablo, el hecho de que fuera un producto exclusivo de Japón amortiguó que los fans casuales, o el público general, tacharan a la marca como un producto obsceno y desagradable que vendía una imagen de grooming. Realmente no tuvo repercusiones sobre la marca o sobre la visión que tenía la gente, así que no considero que haya sido lo peor que le pasó a la marca, pero sí algo que debió quedarse en la mente pervertida y enferma de la persona que lo creó en primer lugar. Wheeljack es uno de los personajes más queridos de la franquicia, pero lamentablemente en 2023 le tocó ser el centro de una polémica relacionada con Transformers Rise of the Beast, la película estrenada ese mismo año. Cuando se anunció que Wheeljack saldría en la película y se transformaría en una van Volkswagen, había mucha expectativa en cómo sería su diseño. Desafortunadamente, gracias a insiders de Transformers World 2005, se dieron a conocer algunos datos de la película. Uno de ellos era que Wheeljack no tendría su icónica cabeza, y en su lugar tendría una cabeza con enormes anteojos y sin sus antenas. Poco después se filtró la figura de la mainline del personaje y se desató el infierno en la Tierra. Las redes se volvieron un campo de batalla entre dos bandos, los que defendían la cabeza original y los que estaban a favor del nuevo diseño. Y la verdad, ambos tenían sus razones. Por un lado, los que preferían la cabeza clásica argumentaban que era parte fundamental del personaje, sobre todo teniendo en cuenta que Wheeljack ya había salido en Bumblebee con su diseño original. Por el otro, los defensores del nuevo look decían que le daba un aire fresco, y que no todos los personajes tienen que mantener siempre el mismo aspecto. Probablemente algunos me dirán en los comentarios que los del primer grupo son solo fanboys de la serie animada de los 80, y sí, en parte es cierto, pero tampoco podemos decir que el otro grupo no tenía el culo sucio. Muchos que apoyaban el nuevo diseño no lo hacían porque realmente les gustara, sino porque no querían ver la cabeza G1. Steven Caple Jr., el director de Rise of the Beast, explicó en una entrevista que le dieron ese diseño a Wheeljack porque querían que se viera más nerd, pero honestamente eso suena más a una excusa que a una decisión creativa sólida. En la película, Wheeljack no hace nada que lo haga parecer un inventor o alguien especialmente inteligente. De hecho, Q se sintió mucho más fiel al personaje al darle armas a los humanos y ayudar a sus compañeros Autobots, como Ironhide. Si me preguntan, yo hubiera preferido la cabeza original. Soy de los que están abiertos a los rediseños, pero perdón que lo diga, esta cabeza era igual de fea que pegarle a un perro. Sin dudas, esta fue una polémica pesada, pero también bastante innecesaria, porque al final, Wheeljack aparece solo unos pocos minutos en la película, y no tiene ningún papel relevante. Se armó un escándalo por la cabeza de un personaje que, sinceramente, no hace nada importante.
importante. Y antes de que alguien me lo diga, no. Lo que hace Wheeljack en la película es algo que tranquilamente pudo haber hecho Arcee. El personaje solo usa sus lentes para marcar unas coordenadas y listo. No se siente como una tarea crucial, sino más bien como una excusa barata para meter a otro personaje en pantalla. Un personaje que, francamente, sobra bastante. Pasemos ahora a un caso bastante reciente y que tuvo mucho revuelo. En el 2022 se había lanzado Transformers Earthspark, una nueva serie animada que presentaba una nueva premisa dentro de la marca. Debido a un artefacto conocido como la Emberstone, surge una nueva subraza cibertronianos llamados Terranos, que básicamente eran Transformers nacidos en el planeta Tierra. Dentro de este nuevo grupo se presentaron nuevos personajes, siendo estos Twitch, Trash, Hashtag, Showbreaker y Nightshade. Este último es el protagonista de esta polémica, ya que en su capítulo debut el personaje se presenta como un ser no binario, o sea que no se identifica con ningún género. Esta simple declaración bastó para que mucha gente le saltara la yugular a la serie, tachándola de woke y de promover una agenda social que corrompería a los niños que miraban la serie durante su emisión. El caso principalmente generó más ruido en Estados Unidos, teniendo pocas repercusiones en otros países. Sorprendentemente, una buena parte del fandom de Transformers no se escandalizó con esto y no presentaron quejas, sino más bien lo defendían. Para que algunos entiendan por qué sucedió esto, voy a explicar resumidamente algo crucial que muchos deben entender, o al menos saber. El sexo no es lo mismo que el género. El sexo de una persona se determina si entre las piernas tiene un agujero con olor a pescado o si tiene una foca desmayada colgando. Si es lo primero, es mujer, y si es lo segundo, es hombre. Ahora, el género por su parte es cómo se identifica esa persona, si hombre o mujer o lo que le pinte. Teniendo en cuenta esa lógica, los Transformers, a diferencia de los humanos, no poseen sexo, porque no cuentan con órganos reproductores. Por ende, biológicamente hablando, Optimus no es hombre y Elita no es mujer, simplemente son robots. Y antes de que alguno salga a los comentarios a copiar y pegar lo que dice Optimus en la película del 2007, les digo amablemente que no me hinchen las pelotas con eso, porque es solo una forma más elegante de decir que son robots alienígenas. Sin embargo, los Transformers sí pueden poseer un género e identificarse con uno. Por eso utilizan pronombres como él o ella, o sus cuerpos tienen similitudes a cuerpos humanos masculinos y femeninos. Por ende, ahí sí podemos decir que Optimus es hombre y Elita es mujer. Pero volviendo a Nightshade, se lo recrimina y aborrece por abrazar su verdadera naturaleza como robot. El personaje simplemente no quiere identificarse con ningún género y ya está. Tampoco es que este tema se toca en cada capítulo o el personaje siempre pide que se refieran a él de X forma. Y para ser justos, Nightshade protagoniza uno de los mejores capítulos de la primera temporada de la serie. Para una escena de un minuto se arma tremendo bardo y la verdad, tenés que ser un fracasado para armar quilombo solo por un personaje ficticio que encima es muy probable que no salga en otro medio en muchísimo tiempo. Lo que me parece aún más exagerado es el nivel de mediocridad de mucha gente para creerse que por la polémica de este personaje, la serie perdió presupuesto y acabó teniendo un gran bajón de calidad. La verdad de por qué falló Earthspark la encontrarán en este video que hice hace unos meses, pero les aseguro que Nightshade no tuvo nada que ver y a día de hoy no hay pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Esta controversia es un tanto menor en comparación a las otras y la verdad me parece bastante boluda, pero creo que vale la pena mencionarla. De paso, relleno el video. Esta polémica tuvo más revuelo en el fandom gringo, aunque llegó a extenderse un poco hacia el fandom latinoamericano. La batalla de Cybertron con la que inicia Bumblebee Movie fue en su momento una escena bastante aclamada y querida por el público. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la escena se convirtió en tema de debate y discusión en redes, hasta el punto de caerle bastante odio. Aclaro que en este caso no estoy hablando de lo que sucedió con Peter Cullen y el Imitador, ya que eso lo veremos más adelante junto a otras cosas relacionadas a él. En este caso quiero enfocarme en el odio que le cae a esta simple escena. A decir verdad, no entendía bien por qué mucha gente empezó a despreciar esta escena como si fuera verdaderamente mala. Algunos podrían decir que es porque muchos le dan más importancia a esta escena que a la historia de la película en sí, cosa con la que estoy de acuerdo, pero creo que va más allá de eso. Otros dicen que es una escena cargada con fanservice barato y malo, cosa con la que no estoy de acuerdo. Claramente la mayoría de la gente que desprecia esta escena es solo por el uso de diseños que se asemejan a los aspectos originales de los personajes de la serie de los 80. Puedo entender que alguien no sea fanático de esos diseños, pero no creo que por ello se deba condenar la escena. Al final del día, estamos hablando de una escena que nos lanza de lleno al corazón del conflicto en Cybertron. Nada de observar desde lejos, acá nos lo entregan en la cara con toda su intensidad y espectacularidad. Y funciona muy bien como introducción para sumergir al espectador en la guerra cibertroniana. He visto a algunos en redes decir que esta escena está de más, pero parece que olvidan un detalle clave. Es acá donde conocemos al protagonista y se nos presenta la misión que desata toda su aventura. No es solo fanservice por el gusto de hacer
hacerlo. Es una carta de presentación potente que pone en marcha la historia. ¿Podrían haber usado otros diseños? Por supuesto. Incluso con los del Bayverse creo que habría funcionado, pero terminaron optando por los diseños estilo G1 porque Travis Knight es fan de la serie original, y seamos honestos, si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar, también habríamos metido los diseños que más nos gustan. A nivel personal, pienso que la gente que armó controversia con esta escena son solo amargados que no hay poronga que les venga bien. Tampoco soy fan de cómo se ven personajes como Arcee o Ironhide, pero prefiero ver más allá de eso y ver la escena como una demostración del conflicto en Cybertron, algo que pocas veces se ve en medios audiovisuales. Creo que cualquiera iba a esperar que hablara de esta polémica, la cual es una de las más recientes de la franquicia y que está principalmente vinculada con el fandom latinoamericano. Todo comenzó durante la espera por el estreno de Transformers One. Las cuentas oficiales de Paramount en Latinoamérica tuvieron la brillante y cuestionable idea de anunciar al elenco de doblaje que daría vida a los personajes en español. Las voces de Optimus y Rita estarían en manos de actores con trayectoria en el mundo del doblaje, lo cual fue bien recibido. Pero entonces llegó el giro inesperado. Megatron y Bombombi serían interpretados por Star Talents, siendo estos Lalo Capetillo y Juca, dos figuras ajenas al doblaje profesional y para muchos completamente injunables. Las redes se sumieron en el caos absoluto, ya que nadie podía realmente entender por qué Paramount tomó esta decisión, y para echarle más sal a la herida, en los trailers usaron actores de doblaje conocidos para las voces de Megatron y Bombombi, por lo que la aparición de Star Talents como protagonistas fue un giro completamente inesperado. La historia detrás de esta decisión se reveló mucho tiempo después, gracias a declaraciones del actor Gerardo Vázquez, la icónica voz de Megatron en Transformers Prime. Según explicó, la película originalmente no iba a contar con Star Talents, pero Paramount exigió que al menos los papeles de Megatron, Bombombi e incluso casi Optimus tuvieran figuras reconocibles, entre muchas comillas, fuera del doblaje. El estudio encargado del doblaje preparó entonces dos versiones, una con actores profesionales y otra con los mencionados Star Talents. Al final, Paramount eligió la segunda. Gerardo Vázquez pudo contar todo esto ya que él le daba voz a Megatron en el doblaje sin Star Talents de la película, así que gracias a él y su declaración podemos saber un poco más de toda esta situación. Luego del anuncio y la participación de los Star Talents, los fans latinoamericanos estaban bastante decepcionados y frustrados debido a la noticia, y el hecho de saber cómo se escuchaban Juca y Lalo simplemente avivaron las llamas. Muchos fans no se iban a cruzar de brazos y llevaron a cabo una campaña en Twitter con hashtags y publicaciones exigiendo que se cambiara el doblaje de la película antes de su salida. La campaña fue tan grande que hizo eco en el fandom gringo. Aunque algunos de estos simpatizaron con el fandom latinoamericano y cubrieron la noticia de distintas formas, otros simplemente se preocupaban de si esto iba a afectar a la taquilla de la cinta. A su vez, también hubieron otros usuarios que minimizaron la campaña hecha por los fans, pero contra todo pronóstico, los fans latinoamericanos siguieron luchando para obtener el doblaje con profesionales, y aunque su esfuerzo no logró cambiar el doblaje final ni para cines ni para Paramount Plus, hoy en día sí es posible encontrar versiones con el doblaje profesional gracias a la dedicación de varios usuarios comprometidos. Sé que hay detalles que no mencioné, como las acusaciones contra Juca o el despido del director de marketing de Paramount Latinoamérica, pero lo cierto es que hay mucho lore dentro de esta polémica, una que se extendió por bastante tiempo y dejó huella en el fandom latino. A nivel personal, esta situación me deja con dos reflexiones claras. Primero, Paramount demostró ser una compañía de mierda que parece no confiar ni en su producto ni en su audiencia. Su apuesta por el Star Talent y la falta de marketing lo confirman. Y segundo, el fandom latinoamericano es ferozmente leal. No cualquiera mueve cielo y tierra para exigir la calidad en una película animada. Esta fue una campaña de fans por amor a la franquicia, algo que no se ve todos los días. Así que me saco el sombrero ante todas estas personas. Ojalá de todo esto Paramount aprenda la lección, porque errores como este no deberían volver a repetirse. Dreamway Productions fue una editorial independiente de cómics canadiense fundada en 1996 por los hermanos Pat y Roger Lee. Nacida originalmente como parte de Image Comics, más tarde se independizó para operar por su cuenta. Aunque en sus primeros años pasó bastante desapercibida, todo cambió en el 2001, cuando obtuvo los derechos de Transformers y comenzó a publicar cómics basados en la popular franquicia. La editorial destacó bastante por publicar series propias como The War Within o cómics relacionados a las series del momento, como Armada o Energon. Sin embargo, como muchos ya sabrán, la editorial quebró en el año 2005 y por consecuencia perdió los derechos de Transformers. Luego de eso, los cómics de Dreamway pasaron a ser casi productos de nicho, debido a su poca fama y su accesibilidad. Sin embargo, hay algo muy poco comentado en redes o foros, y es que la editorial estuvo rodeada de polémicas relacionadas a su mala gestión y una toma de decisiones fuertemente cuestionables. Todo comenzó cuando Hasbro ofreció la licencia de Transformers para nuevas publicaciones. Pat Lee, al frente de Dreamway, logró hacerse con ella, y en el 2002 lanzaron Transformers Generation 1, escrita por Chris Ratchett
Mancini y dibujada por el propio Pat. El cómic fue un éxito rotundo, y Dreamwave no tardó en expandirse, continuando Generation 1 y lanzando nuevas series conectadas a las líneas de juguetes del momento. Además, comenzaron a contratar nuevos y viejos talentos. Dreamwave parecía ir viento en popa, incluso cancelaron proyectos originales para centrarse completamente en Transformers. Lamentablemente, el estado de la editorial con Transformers cayó rápidamente, y todo por culpa de Pat Lee y su gestión como líder de la editorial canadiense. Por los alrededores del 2004 empezaron a circular los rumores de que muchos creadores de la editorial no recibían pagos por sus trabajos, cosa que se confirmó más tarde tras la salida de Patik y McDonough. A su vez, también se comenzaba a hablar de que la editorial obligaba a los dibujantes a copiar el estilo de dibujo de Pat Lee, que como mencioné antes, era quien estaba a cargo de Dreamwave. Esto también terminó siendo cierto, ya que muchos artistas no eran acreditados por sus obras, sino que Pat Lee se apropiaba de ellas y las mostraba como si fueran sus creaciones, ya que a fin de cuentas tenían un estilo de dibujo similar al suyo. Algunos artistas empezaron a denunciar públicamente a la editorial y debido a todo esto, Hasbro decidió no renovar la licencia de Transformers con Dreamwave. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que no tuvieran para pagarle a su equipo si los cómics vendían bien? Pat y Roger Lee estaban desviando dinero en secreto para fundar una nueva empresa llamada Dream Engine. Estos hijos de puta sabían perfectamente que Dreamwave estaba condenada y se preparaban para saltar del barco, ya que en enero del 2005 Dreamwave se declaró oficialmente en bancarrota. Y además, Pat Lee, para pasar desapercibido, culpó la debilidad del dólar, pero nadie le creyó. Obviamente, todas las historias de Transformers por aquel entonces se quedaron inconclusas y fueron echadas a la basura. Dreamwave alcanzó una deuda enorme que superaba el $1.000.000, pero desafortunadamente gran parte de los que trabajaron en Dreamwave no recibieron el dinero que se les debía por su labor. Pero en medio del desastre hubo un rayo de esperanza. Ese mismo año, IDW Publishing adquirió la licencia de Transformers y contrató a muchos de los talentos que habían trabajado en Dreamwave. Furman, Mile, Giri y compañía encontraron un lugar donde finalmente fueron valorados y tratados con respeto. Incluso algunas historias que habían quedado en el tintero, como Beast Wars The Gathering o Megatron Origins, fueron rescatadas por IDW y llevadas a cabo. Y por si se preguntan qué pasó con Pat Lee, el muy boludo volvió a hacer lo mismo en Dream Engine y la compañía cayó en bancarrota, para después volver a escaparse y crear otra nueva empresa. Esa fue toda la historia de Dreamwave con Transformers, y creo que en este caso valía la pena mencionar todo, desde su comienzo hasta su final, ya que como dije al inicio, poco se habla de todo esto actualmente. La verdad es una pena que Dreamwave sea recordada por ser una editorial explotadora que no le pagó a sus trabajadores y que no le daba reconocimiento justo a sus dibujantes. Pat Lee sin duda era un forro que intentó colgarse de la marca para sacar plata, sin importar que estaba ahí cagando a mucha gente. Por suerte la historia no terminó ahí, ya que IDW tomó las riendas y demostró lo que una editorial con visión, respeto y ética puede lograr, y los artistas, tanto dibujantes como escritores, al fin pudieron hacer lo que mejor saben hacer, contar historias de Autobots y Decepticons, sin tener que cargar con el lastre de un líder tóxico como Pat Lee. Creo que todo el fandom reconoce a Peter Cullen como la voz icónica de Optimus Prime, gracias a su larga trayectoria interpretando al personaje desde la serie animada de los 80. Cullen no solo participó en varias series y videojuegos, sino que también fue la voz de Optimus en todas las películas live action de Transformers, lo que le permitió llegar a una mayor audiencia y ganar más reconocimiento. Lamentablemente, este buen señor no es ajeno a las controversias, ya que con el estreno de Bumblebee Movie se desató una situación bastante indignante, la cual mencioné momentos atrás, que generó rechazo en el actor y un descontento en los fans. Durante la producción de la película, Peter Cullen no estaba presente, ya que no lo habían llamado para interpretar a Optimus. En su lugar, John Bailey, quien recientemente dio voz a Soundwave en Transformers 1, iba a ser el encargado de darle voz al personaje de Optimus en la película. Incluso llegamos a oír su interpretación en los trailers de la misma. Tiempo después la situación cambió drásticamente, ya que en una etapa muy avanzada de la película, por alguna razón, el estudio decidió llamar a Peter Cullen para interpretar a Optimus. Cullen, a diferencia de Bailey, que estuvo más de un mes trabajando, solo tuvo un día para grabar todas sus líneas de voz, pero no solo eso, sino que debía grabar sus audios intentando modular y reinterpretar el trabajo hecho por John Bailey, para que las líneas de Peter Cullen coincidieran con el movimiento del cubrebocas de Optimus. En otras palabras, se le pidió que reinterpretara a Optimus a través del trabajo de otro actor. Como han escuchado, a Peter Cullen le tocó trabajar bajo una serie de condiciones nada ideales. Solo tuvo un día para grabar y todas sus líneas tenían que ir acorde al trabajo de otro. Tiempo después, el actor reveló en una entrevista su disgusto por el trato que recibió. Esta polémica genera la siguiente pregunta: ¿por qué no contrataron a Peter Cullen desde el inicio? Según algunas fuentes, el estudio no quería pagarle el salario correspondiente al sindicato canadiense de actores de voz al que Cullen pertenece. Al ser un actor sindicalizado, su contratación implicaba mayores costos, pero si solo iba a doblar el trabajo de otro actor, su pago se reducía considerablemente. Además, parece que Travis Knight y ciertos miembros del equipo de producción no estaban a favor de los sindicatos, lo que también pudo influir en la decisión. Más allá de lo que cada uno pueda pensar de los sindicatos, me parece
parece bastante descabellado que, teniendo en cuenta que Travis Knight era un gran fanático de la serie animada de los 80, no estuviera dispuesto a contratar a Cullen desde un inicio solo por ser parte de un sindicato. Aún así, nunca se aclaró del todo quién fue el que dio la orden de traer a Cullen a la película tiempo después. Sin embargo, toda esta situación me deja con más preguntas. Por ejemplo, los productores de Bumblebee, ya sea Lorenzo Di Bonaventura o Michael Bay, ¿sabían sobre todo esto o simplemente les dio igual? Recuerden que los productores tienen más peso sobre el desarrollo de una película, ya que técnicamente son los que ponen la plata y son los dueños de la misma. Así que se me hace bastante raro que ninguno de ellos se pronunciara con respecto a este tema. Pero volviendo a Peter Cullen, la verdad es triste que una leyenda como él haya sido tratado de esta forma. Claramente no se lo merecía. Sin embargo, hay otro acontecimiento protagonizado por Peter Cullen en las películas que me gustaría mencionar. No es tan escandaloso como este, pero sí algo que merece cierta atención. Durante un panel en la TFCon, Peter Cullen mencionó su descontento con varias líneas que debía decir al momento de interpretar al Optimus del Bayverse. Cullen mencionaba que no se sentía como Optimus y que eran frases alejadas a lo que representa el personaje. El actor comentó que en una grabación mencionó no estar de acuerdo con ciertas líneas, así que se lo dijo a uno de los directores, el cual le dio una respuesta tajante: simplemente hazlo, y al final Cullen tuvo que aceptar. Este otro caso me parece descabellado, ya que se deja de un lado la opinión de un actor que lleva más de 30 años interpretando el personaje y que lo conoce bastante bien. Que no se haya tomado en cuenta la opinión de alguien que ha dado vida al personaje durante mucho tiempo es una señal preocupante sobre cómo funciona la industria. Si el actor que viene interpretando al personaje en mucho tiempo tiene sus dudas con respecto a la escritura del mismo, algo querrá decir. A pesar de todo esto, hay algo que nunca cambiará: el cariño y el respeto que los fans de Transformers sienten por Peter Cullen. Él no solo le dio voz a un héroe, sino también alma, y por eso siempre tendrá un lugar especial en el corazón del fandom. Y bueno, gente geek, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado. Sé perfectamente que me dejé alguna que otra controversia fuera de la mesa, pero tampoco pensaba incluir todas en un solo video. Simplemente decidí agarrar las que más me interesaban mencionar. No descarto una posible segunda parte, pero por ahora no están mis planes de lo que queda del año. Si ustedes tienen ganas de ver una segunda parte, háganmelo saber en los comentarios. Les pido disculpas por mi larga ausencia, pero fueron unos meses bastante movidos y complicados por cuestiones ajenas al canal. Aparte de eso, también el recibimiento del último video que había subido me bajó un poco los ánimos, así que estuvo bien darme un descanso de todo esto. Antes de despedirme, quisiera darle las gracias a un usuario desconocido que indirectamente me dio la idea de hacer este video. No logré encontrar su comentario, pero aún así este video fue posible gracias a esa persona. Ahora sí, sin nada más que decirles, me despido y les mando un fuerte saludo. Adiós.